Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Las Islas Vírgenes Americanas, como también se suelen denominar, son un grupo de islas en el Mar Caribe y un territorio no incorporado y organizado de los Estados Unidos. Son cercanas a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes Británicas. El archipiélago está compuesto por las islas principales Santa Cruz, San John y Santo Tomás, además de diversas islas menores que le rodean. Actualmente tiene una población estimada de casi 108.000 habitantes según datos del 2017. Estas islas son un paraíso terrenal al cual llegan cruceros de todo el mundo para hacer sus paradas, ya que debido a su impresionante belleza natural, no hay turista que se resista a retratar su exuberante belleza. Se estima que cada año llegan alrededor de 2 millones de personas a este archipiélago, muchos en plan de vacaciones, pero otros por negocios, ya que la escasa agricultura de la isla ocasiona que muchos productos sean importados, lo que genera un ambiente ideal para los negocios internacionales y los servicios financieros. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este maravilloso paraíso, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Lo que actualmente se denomina como Islas Vírgenes Americanas, antes eran conocidas como las Indias Occidentales Danesas, pertenecientes al Reino de Dinamarca y Noruega. Sin embargo, estas fueron vendidas a los Estados Unidos en el año 1916 con el Tratado de las Indias Danesas Occidentales, quienes consideraron su compra debido a la posición estratégica de estas. El precio acordado fue de $25 millones. Número 2. Sherlock-Amelie es la capital de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Tiene una población estimada de 19.000 habitantes y se localiza en la parte sur de la isla de Santo Tomás. Esta ciudad es un famoso puerto de cruceros, tiene una arquitectura colonial propia de los daneses y en ella se encuentra la segunda sinagoga más antigua del hemisferio occidental y la iglesia más antigua de esta misma parte del mundo, la iglesia luterana Frederick. Esta ciudad resulta un deleite para los amantes de la historia. Número 3. Como ya te mencioné, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son un territorio no incorporado y organizado. No incorporado quiere decir que aún estando bajo soberanía estadounidense, no forman parte del territorio nacional y a falta de moneda, representación diplomática o defensa propia, tampoco se consideran independientes. Por su parte, organizado quiere decir que el territorio cuenta con un gobierno autorizado mediante una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, por lo cual los habitantes de la isla son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones. La Constitución dice que solamente los estados pueden elegir al presidente. Por eso Luis, que vive en Florida, puede votar por el presidente. Pero Vladimir, que vive en Puerto Rico, no participa en las elecciones presidenciales porque no vive en uno de los 50 estados. Número 4. Los primeros habitantes de las Islas Vírgenes Americanas fueron indígenas de las tribus Caribe y Arawak. Ya en 1493 llegó Cristóbal Colón y nombró este archipiélago como Islas de las 11.000 Vírgenes. Luego las islas estuvieron en manos de diferentes colonias, hasta 1754 cuando las islas se convirtieron en colonia danesa, desarrollando estos el cultivo de caña de azúcar en la isla, apalancándose con la mano de obra de esclavos africanos. La esclavitud fue abolida en 1848 y el 17 de enero de 1917 Estados Unidos compró este territorio, como ya te lo mencioné. Número 5. En términos territoriales, las Islas Vírgenes Americanas están divididas en 3 distritos, Santa Cruz, Santo Tomás y San John, los cuales a su vez se subdividen en 20 subdistritos, 9 en Santa Cruz, 7 en Santo Tomás y 4 en San John. Número 6. Al analizar los distritos de las Islas Vírgenes Americanas, podrás encontrar que en Santa Cruz puedes ver vistosos edificios daneses de la época colonial, comer en restaurantes bastante sofisticados o practicar la vela. Además tiene unos jardines subacuáticos de coral que resultan un paraíso para los buceadores.
Por su parte, Santo Tomás se le reconoce como la meca de las compras y la vida nocturna. Y finalmente San John es algo más pacífica, ofreciendo tranquilos senderos que contrastan con las bulliciosas tiendas y bares de la Bahía Cruz. Número 7. El turismo es la actividad principal de la economía de las Islas Vírgenes Americanas. Normalmente se reciben alrededor de 2 millones de visitantes por año. La mayoría llegan en cruceros. Otras actividades importantes son los textiles, la destilación de ron, la farmacéutica, el ensamblaje de relojes y la refinación de petróleo. Inclusive una de las refinerías petroleras más grandes del mundo está localizada en Santa Cruz. Loses its largest private employer. Plus, the government will lose millions in property and income taxes. Número 8. El 80% de la población del archipiélago de las Islas Vírgenes Americanas es de origen africano. El restante se divide entre europeos, americanos y puertorriqueños. De igual forma, el idioma más hablado es el inglés, con una minoría que habla español. Por su parte, la mayoría de la población es de religión cristiana, mayormente protestantes. Número 9. Christiansted es otra de las ciudades de las Islas Vírgenes Americanas. Esta se ubica en la isla de Santa Cruz y se le calcula una población estimada de 3.000 habitantes. Algunos de sus sitios de interés más representativos son el Sitio Histórico Nacional de Christiansted, que comprende el corazón de la ciudad, y la fortaleza de Christiansborg. Además, en la zona hay numerosos restaurantes, algunos hoteles y establecimientos comerciales. Número 10. Los deportes más populares de las Islas Vírgenes Americanas son el baloncesto, donde incluso ha obtenido logros a nivel de selección, y el béisbol. En la actualidad su deportista más destacado es Tim Duncan, jugador de baloncesto de la NBA, de la que fue 5 años campeón y 2 años jugador más valioso. Jugaba en San Antonio Spurs y se retiró en el año 2016. Número 11. La cultura de las Islas Vírgenes Americanas es un intento de conciliar doctrinas distintas, con influencias principalmente de África Occidental, Europa y América. No obstante, la población actual es más receptiva a la cultura del idioma inglés que a cualquier otra. Sin embargo, la influencia más importante de este archipiélago proviene de los africanos. Número 12. Trump Bay es un cuerpo de agua y una playa en San John, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Siempre ha sido reconocida como una de las mejores playas del mundo. Algunos de sus atractivos son un sendero submarino para bucear en su arrecife de coral y sus increíbles paisajes. Número 13. El Carnaval de las Islas Vírgenes en Santo Tomás es el primer carnaval del año. Usualmente se celebra de mediados de abril a principios de mayo. Comenzó en 1912, pero no se convirtió en un evento anual hasta 1952. Desde entonces ha sido un momento para reconectarse con familiares y amigos y disfrutar de la cautivadora música, alegres bailes, la exquisita comida y el esplendor lleno de vida que ha hecho del Carnaval de las Islas Vírgenes la segunda celebración más popular del Caribe. Número 14. Las Islas Vírgenes Americanas, al igual que las Islas Canarias en España, se ven afectadas por los vientos alisios, por lo que las temperaturas durante todo el año son agradables. La época de lluvias más fuerte es entre agosto y noviembre, y los meses más secos son entre diciembre y abril, que sin duda son la mejor época para viajar. Eso sí, si no te importa compartir el destino con muchos otros turistas. Y finalmente, número 15.
Como ya te mencioné antes, las Islas Vírgenes Americanas son una mezcla de culturas y esto se puede evidenciar en su gastronomía. Por ejemplo, el asopado de marisco es una comida típica de República Dominicana que ha llegado a estas islas para quedarse. Es un arroz caldoso de mariscos que se hace con diversas verduras. Otro plato muy recomendado son las tortillas de cangrejo, que se preparan con carne de cangrejo, pescado blanco, mayonesa, cebolleta y limón. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.